Bueno, este, vamos a ir trabajando mientras esperamos que el pueblo unido se comunique, ¿no? Se afilie a la cuenta. Em, yo estoy pensando mucho acerca del tema que, que nos, ¿qué sucede con este tema que nos convoca? No encontraba la palabra. Sí, sobre Superman. Y entonces estuve trabajando durante toda esta semana en pensar especialmente los puntos de unión y las semejanzas y diferencias entre Inker, que es nuestra criatura, y Superman. Especialmente, Si vos no me lo, si vos no me lo planteabas, yo no me lo esperaba, digamos. yo, yo lo quería plantear especialmente porque al pensar en Inker, yo había pensado en Yellow Kid, sabiendo, digamos, esto ya había sido en el 2015, y Yellow Kid es el primer prototipo de lo que sabemos que es la historieta moderna, es decir, la historieta contemporánea, actual, es decir, el primer personaje de una historieta moderna. Yo reservé algunos sonidos, a ver si se escuchan, de Yellow Kid. ¿Se escucha esto? Sí, sí, sí. Ah, parece a 50. Not on your life. So you belong to the ice bus. I'm going to get the ice from another ice man. ¿Qué está en alemán? No, no. Estas son las primeras melodías y voces de la primera historieta de la historia moderna. No lo conocía. Sí, se publica en The New York World de Pulitzer, de hecho de los premios Pulitzer, no se conocen por el director de este diario, de este periódico, y yo había pensado, de hecho es el Yellow Kid, un personaje amarillo, que tiene una remera amarilla, y de hecho es la primera vez que un periódico se ilustra en su última página a color. ¿Y para qué? Para mostrar que este personaje, que es un niño, que lleva una remera amarilla simplemente, y en la que empieza a hacerse sátira y a hacerse humor político especialmente, pero lo importante era, y eso era lo importante, ¿no? De este Yellow Kid, en el que yo había pensado en principio a Inker. Claro, te lo imaginabas más infantil, digamos. Sí, sí. Y especialmente porque a partir de ahí surge la idea de humor amarillo, ¿no? De prensa amarilla, perdón, a eso me refería, de prensa amarilla. De hecho, es el único personaje de un diario que se publica en dos diarios rivales al mismo tiempo, tal fue el éxito que tuvo, ¿no? Ah, Y mira, no. sí, y entonces pensando en Superman, ¿no? Superman, ¿por qué? Porque estamos a fines del siglo XIX y comienza la época de oro de la historieta con un montón de personajes, especialmente de Action Comics, de DC después, ¿no? Y Superman es el que inaugura la época de oro de los superhéroes. Es el primero de los superhéroes, el más anciano. Eso que Batman. Y se te corta un poco cuando hablas. Sí. Sí. No, preguntaba de Batman. Fue incluso antecesor que. Pero previo a Batman es el Zorro, en el cual, de hecho, en la última película, en el Joker, vemos, ¿no? Que Wayne, cuando está saliendo con sus padres del cine, está viendo la película del Zorro. Es decir, quiero decir, en Estados Unidos, en 1938, ¿no? 1938 aparece Superman. Y qué decir de Superman, digamos, ¿qué podemos pensar acerca de Superman en términos generales? Términos generales. Y yo lo veo como un ser idealizado, ¿puede ser? Un semidios. Estamos en En algunos 1938, sí. Hay la historieta norteamericana tiene tres etapas, ¿no? Hay una etapa de oro, en general se establece, se periodiza de esa manera, la etapa de oro de la historieta
del cómic norteamericano en la etapa de oro hasta un poco después de la Segunda Guerra Mundial, la etapa de plata, que es cuando se busca una instancia de pensar a los superhéroes en sentido oscuro. Se busca la oscuridad. Es una época en la que hay una controversia entre DC y Marvel, especialmente por los héroes de Marvel. Son héroes que tienen historias de nacimiento que son trágicas, y que no era lo que sucedía especialmente con los héroes de DC, que estaban precisamente en un panteón idealizado. Y la actual época, que es la época de hierro, se le llama, que es una época en la que aparecen múltiples mundos, en donde estos superhéroes se las tienen que ver con distintos tipos de conflictos, ¿no? Pero yo especialmente pensaba en el primer Superman, que es de hecho es el que siempre se nos viene a la mente, ¿no? Y especialmente porque tiene algún tipo de relación con Incar, con nuestro pequeño Inarniano, en algunos puntos. Yo quería comentar, ¿no? Por lo pronto en Superman, que Jerry Siegel, ¿no? Y Joe Shuster son los escritores. Joe, que es el dibujante, ¿no? Jerry Siegel, a él el padre es asesinado por un delincuente cuando él es muy joven, y quiero decir que yo leería en todo caso a Superman desde la perspectiva del judaísmo. Es muy interesante verlo por el mismísimo nombre de Superman, cuando es, digamos, puesto por el padre para venir acá a la Tierra desde Krypton, sí, en la nave. El nombre de Superman, que es Kal-El, y Kal-El es en términos hebreos, semitas especialmente, es la voz de Dios. Entonces, ya no es poco, ¿no? Decir que este superhombre enviado como extraterrestre tiene fuerzas sobrenaturales y es la voz de Dios en la Tierra. Tengo entendido que la atmósfera lo ayudaba a él a volar incluso. O sea, la atmósfera terrestre, como era distinta a la de su planeta, esa era un poco la justificación por qué volaba. Era como muy liviana. El primer Superman no tiene los poderes que tiene el Superman de la década de los 60, por ejemplo. Es decir, de algún modo incluso en la década del 70 se le van incorporando poderes quizás absurdos algunos, se le van incorporando cada vez más poderes, pero él se encuentra en un pedestal, y que ahora me gustaría hablar especialmente de eso, pero yo acá veo la primera relación con Incar en el origen, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, los dos son extraterrestres enviados desde un planeta que ha entrado en crisis o ha estallado. Ahí tenemos la historia de Incar, especialmente, que ¿te acordás? Sí, que tuvo esa invasión a su planeta, esa colonización abrupta, se podría decir. Sí. En el caso, una colonización llevada a cabo por los sellos, esa es nuestra conexión con el mundo de Westergeld especialmente, pero en el caso, ahí en el término, a mí me gustaría trabajar en el término especialmente desde el extraterrestre, y por qué podríamos pensar por un momento en un extraterrestre y por el otro en un alien. ¿En qué diferencia semántica habría ahí? Porque Superman es un extraterrestre en el sentido de que es la voz de Dios y que sus fuerzas son sobrenaturales. De algún modo, él en la Tierra no tiene la capacidad de realizarse completamente como él, de acuerdo a su propia herencia extraterrestre. ¿Por qué? Porque se tiene que limitar. No puede ser Superman completamente, y el único momento en que se puede realizar de manera limitada, es decir, Superman como un semidios no puede realizarse completamente en el planeta Tierra. Su fuerza está limitada. En cambio,
si pensamos en Inker como un alien, a mí me gusta el término alien porque viene de alienus, del latín, y también se infieren otros términos como el alienado, el enajenado, y los alienados, precisamente el alien es el término otro, ¿no? Es un conjunto de otredades, digamos, muchas otredades o alteridades que se encuentran en el planeta Tierra, y es interesante pensar que este alienado es opuesto al concepto de aborigen, que es el que precisamente vive desde los orígenes en un determinado lugar. El alien es el extranjero. El alien es el extranjero. En Superman es un extranjero también, es un extranjero, pero es un extranjero que además, es un extranjero que además no puede realizar o practicar completamente su fuerza en el planeta Tierra. Y ahí hay algo también para ver. Ahora después, si querés, lo podemos ver. ¿Querés describir qué pasa con Inker en Luanda? ¿Qué sucede acá en su planeta? Bueno, en principio, él no, digamos, nuestra historia acontece cuando él es muy chiquito. Él de hecho no recuerda nada. Siendo adulto crece expatriado, digamos, de su planeta. Y un poco el cómic te va llevando, te va mostrando como los indicios, cómo fue su pasado de a poco. O sea, no te lo revela enseguida. Él tiene, creo que lo principal es un gran aferro a la madre. Él tiene esa... A él le faltó toda la vida eso, le faltó saber sus orígenes, digamos. Y ahí hay algo. Yo lo veía el otro día. ¿Por qué? Porque a Superman le pasa lo mismo. Superman solamente tiene, o sea, el padre lo envía en esa nave al planeta Tierra y solamente le da dos cosas. Son dos utensilios, dos instrumentos de los cuales carece Inker. Pero los dos desconocen la historia de su patria, de su origen, hasta un determinado momento. A Superman le dan una tablet, por decirlo de algún modo, una tablet con una especie de historia sobre su origen, digamos, la historia de su origen, ¿no? Una tabletita. ¿No? Le dan una tabla. Sí, y el tipo no puede identificar qué es lo que hay ahí, sino a través de los dibujos, porque no puede comprender el idioma. Claro. Y le dan otra cosa que es muy importante, que es la S, que es la bandera. A mí me parece que la bandera que lleva sobre el pecho es importante porque solamente la usa cuando puede utilizar la fuerza que le permite de algún modo autorrealizarse de acuerdo a su identidad alienígena. Solamente Superman cuando muestra su bandera y se realiza a él mismo como alienígena, respetando y realizando los valores de honestidad, de justicia y de paz en el mundo. Inker tampoco recuerda, ni sabe cuál es el origen suyo. Acá hay algo interesante que la estuve pensando, que también Superman tuvo suerte cuando llegó al planeta Tierra, porque a él enseguida lo adoptaron una pareja de granjeros que por suerte eran buenas personas, digamos. Eso también a ellos les inculcaron buenos valores. En el caso de Inker no se sabe. Podría haber pasado como la historia de Mark Millar, ¿no? Que Superman haya caído no en ¿cómo es esto? En Kansas, sino que hubiese caído en Ucrania. Y eso es una ucronía interesante, que bueno, no se educa en el sistema capitalista, sino que es el enviado o trabaja para Stalin. Claro, está bueno, esa la tengo que leer. Sí, es decir, un Superman comunista no es lo mismo que el Superman generalmente conocido. Capitalista,
¿Viste un Superman socialista? Para- Es interesante pensarlo. Aparte trabaja en la prensa, viste, que no es un dato menor, no trabaja en cualquier lado, Sí, trabaja para sí, un... sí, y ahí hay unas historias que son las que, digamos, la interpretación que hace Tarantino de Superman, eh, que él dice, ¿cómo nos ve Superman a nosotros? Es decir, este superhombre, ¿cómo nos ve a nosotros? Eh, de hecho, en Kill Bill está esto, ¿no? En la parte final de Kill Bill, Tarantino hace decir que entonces cuando Superman es un simple periodista, que de hecho no es una tarea que la realice correctamente o bien, digamos, no, se muestra Claro, como bastante cobarde, torpe. De hecho, él sí, se muestra muy torpe siempre, en su forma humana, torpe, casi torpe, patético. débil, sí, Mm, torpe, débil y cobarde. Esos son los atributos que dice Tarantino que tiene Superman. ujú. Y yo veo ahí también algo más. Y es que, claro, Inker, que es parte, ¿no? de las historias de los superhéroes que tienen, digamos, Batman es Bruno Díaz, Spider-Man es Peter Parker, y Kal-El es Clark Kent, que es la forma de desdoblamiento, ¿no? De los superhéroes, y que en Inker también aparece, pero no de manera sistemática. Y es decir, es decir, Clark Kent de un momento a otro abre, abre su pecho y muestra la S y revela su esencia alienígena y salva al planeta. La idea de salvación, ¿no? Pensando también en la idea de salvación de ese superhombre, superpadre, una vez muertos los dioses que advienen para redimir a los hombres. En Incarn esto no sucede, porque el No, no, proceso... Sí, sí, él simplemente pareciera que no puede controlar el superpoder que tiene, que justamente, para los que no lo conocen, él se transforma en escarabajo. Se transforma en un escarabajo que hasta ahora se sabe que tiene super fuerza. Él solo conoce eso. Pero claro, él se transforma como si fuera una especie de Hulk, podríamos decir, cuando se enoja. ¿Sí? Se sí. transforma. Y no solo eso, digamos, Incar no tiene doble nombre, simplemente que cuando se enoja entra en una especie de estado iracundo, habla en italiano. Es el Ah, único momento también es en verdad, el que importante. Habla puede, italiano, no sabemos bien por qué, pero parla italiano. Pero sí, pierde el control completamente de sus sí, facultades, decirse. sí. Y eso es interesante. Yo me acuerdo de porque tiene relación con Superman en esto. Superman, a ver, yo encontré una frase que a mí me parece excelente y la voy a citar. Dice, que la dijo un presidente, dice, tengo que estar tranquilo porque si me vuelvo loco les puedo hacer mucho daño. Esa frase es interesante porque es el lema de Superman y es, digamos, es la parte, eh, digamos, el aprendizaje que realiza Inker de su propia naturaleza de héroe, ¿no? Que se va transformando de a poco en un héroe. Superman no necesita esto, su poder, de algún modo, el poder humano que tiene es el de sacrificar su fuerza alienígena. Tiene que Mm, autolimitarse a sí mismo para no hacerle daño a los hombres. Entonces, lo que él, digamos, en última instancia, esto es a mí me parece que es lo hermoso que tiene Superman como superhéroe, porque es un superhéroe que tiene el poder de salvar, pero que genera temor. ujú. Claro, él Digo, tranquilamente podría ser un monstruo, depende de él, de la voluntad de él, si quisiera. sí, sí, y nos habla acerca de, de esta tensión, ¿no? Que existiría entre el superpoder y el margen de libertad que le da a los hombres para poder decidir sobre sí mismos y no depender de una instancia de salvación milagrosa en cualquier instante. Es un problema, digamos, muy relacionado en teología con
la posibilidad o la necesidad de que Dios intervenga en la historia de los hombres. Si Dios todo lo sabe, si Dios conoce el pasado, el presente y el futuro, y sabe que los hombres en algún momento pueden producir un Auschwitz, por ejemplo, ¿por qué no interviene? Y eso es interesante en este sentido, porque Superman debe intervenir, es una pregunta ética en cualquier caso, ¿Superman debe intervenir en todo momento, éticamente, o debe dejar a los hombres ser y equivocarse? Claro, es un poco como le pasaría a la especie humana, ¿no? Yo me lo traslado tipo a un documental de National Geographic en la que estamos viendo una situación, por ejemplo, digamos, no sé, natural, podríamos decirlo, en la que están rodeando a un herbívoro, una jauría de perros, y yo digo, bueno, a ver, ¿intervengo o no intervengo? ¿Qué? ¿O solo soy testigo de lo que está aconteciendo, no? Porque si fuese simplemente un testigo y no interviniera, es una especie de mirada de goce, digamos, donde es un voyerista, de algún modo. Él mira cómo los hombres se masacran entre sí. Pero hay algo más que a mí me interesa, y es que este superhéroe, este superhombre, ¿cuál es su rol en la Liga de la Justicia? Porque si repasamos algunos de los nombres de la Liga de la Justicia como los más importantes, tenemos la Mujer Maravilla. Bien, digamos, la Mujer Maravilla tiene una función muy relacionada con intermediar con el orden de lo divino, de algún modo. Sus fuerzas son sobrenaturales en ese sentido, es una mediadora. Y a mí me interesa ver en ella la triple función en la mitología griega, ¿no? de Hera, Afrodita y Atenea. Es la inteligencia, la belleza y además bueno, era ahí, no sé qué, pero una función maternal, pero que no existe ahí en La Mujer Maravilla. Batman como un buen detective. Sí, Batman como un buen detective, que después tiene sus propias historias, ¿no? Después Linterna Verde como el policía del universo, y Flash como aquel que tiene la potencia o el control sobre el tiempo, porque incluso puede ir más rápido. A ver, hay una competencia entre Flash y Superman, a ver quién va más rápido, porque Superman va más rápido. Quiero ver que Superman interviene y opera como una síntesis de la Liga de la Justicia. Y la Liga de la Justicia... Un Zeus, ¿no? Un Zeus, Superman es un Zeus. problema. Como de Flash podría ser Apolo y algunas... Sí, sí, está eso también. Y yo veo el problema es que la Liga de la Justicia se construye, digamos, se construye de algún modo como un panteón mitológico del cómic norteamericano, porque uno solo no puede salvar al mundo. Esa es la idea. Y sin embargo, Superman puede hacerlo. Hay algo que Batman no puede hacer, que es matar al Joker, por ejemplo. Por muchas razones. Y eso es una controversia, una historia muy larga, ¿no? De por qué Batman no debe ni él puede matar al Joker. Una cuestión ética, ¿no? Podríamos verlo en otro momento. Y sin embargo Superman puede hacerlo. No mata. Él tiene como... Él no mata. Sí. No puede porque es un kantiano. Es un kantiano. Y Superman, sin embargo, sí. Cuando Batman puede observar en Ciudad Gótica y poder de algún modo intentar saber dónde está el Joker, Batman desde las alturas puede saber ya dónde está y matarlo. Entonces, claro, hay una naturaleza propia de la Liga de la Justicia que molesta de algún modo la presencia de Superman. Porque ¿cuál es la función de la Liga de la Justicia si existe Superman que puede sintetizar y hacer aquello que ellos no pueden? Dicho esto, digo, en el caso de Superman, lo que yo veo es que es un héroe que no tiene problemas de formación. Batman necesita hacer ejercicio, la Mujer Maravilla también necesita hacer ejercicio, es decir, entrenarse. No te escuché. Sí, que necesitan mantener, son más humanos. Sí. Sí, y en el caso de
Y esto a mí me interesa, porque no es lo que sucede con Inker. Pese a que Superman es un extraterrestre, un alienígena que cae a la Tierra en una granja, lo que aprende él son valores morales de algún modo. Aprende el valor de la justicia, del honor, de la valentía. Inker, al llegar al planeta Tierra, él no llega con esas posibilidades de algún modo. No, no, no tiene nada de eso, al contrario. Yo creo que lo que se ve al principio es un personaje bastante frustrado y deprimido. Esa es la definición, podría decirse. Y él llega como un esclavo. Mm, Digamos, eso me parece que es interesante. Digamos, él llega como un esclavo y tiene que formarse como héroe. Desde ese punto de vista, ahí hay una distinción en cuanto que como superhéroe, Superman ya está hecho, Superman ya está formado y Inker tiene que aprender. Y eso es algo propio de los otros personajes de la Liga de la Justicia también. ¿No? En general todos los personajes tienen que aprender, en los X-Men también lo tenemos, ¿no? Tienen que aprender, digo, también en Harry Potter, digamos, todos. Hay un aprendizaje, en Star Wars también, hay un aprendizaje de las técnicas para poder intervenir y salvar al planeta de algún modo. Está siempre esa idea de salvación, ¿no? Hay algo que omitimos y es importante también. O sea, Inker llega al planeta Tierra, pero la Tierra ya está colonizada. O sea, él no trabaja para los humanos, él ya está trabajando para otras especies. Sí, y a mí eso yo estuve pensándolo, hay un autor que se llama Mircea Eliade, ¿no? Mircea Eliade, un historiador de la historia, digamos, de las religiones, él piensa en que sería un héroe o un antihéroe. Eso es interesante para pensarlo. Por lo pronto, digamos, Mircea Eliade Buena piensa pregunta, que hay... pero no sé contestarla. No sé. Sí, también es un personaje cuya historia todavía no termina. Y es lindo pensar en que necesariamente tiene que una historia construirse a partir de un héroe o de un antihéroe. Digo, en esto Game of Thrones, si hay algo que nos enseñó es que, bueno, la verdad es que los matices que puede presentar un personaje hacen que lo podamos ver desde las dos perspectivas al mismo tiempo, como un gato de Schrödinger. Claro. Sí. Digamos, no sé si está bien, si es ético desde algún punto de vista que un personaje resuelva sus conflictos a través del uso de la fuerza, como un Thanos que se enoja. Claro, como una bestia. Sí, no utiliza, por ejemplo, no es un demócrata que está en la plaza, en el Ágora, resolviendo con dialéctica sus conflictos. Él, por ahora, su único poder es el de resolver a puñetazos limpios todos sus problemas. Hay más comienzo, pero después la historia te va mostrando que se le van presentando distintos desafíos, podría decirse, desafíos en los que ya la fuerza no le sirve de nada. Porque la estructura de las inmundas aventuras es una estructura pensada desde la Bildungsroman, un género literario que es el de la historia de aprendizaje. Y por eso me interesa diferenciarlo con respecto a Superman, que es un héroe ya hecho por completo y que debe de algún modo, excluyendo Smallville, por ejemplo, él lo que debe hacer es de algún modo, Inker quiero decir, ¿no? Él tiene que aprender no solamente a utilizar sus propios poderes, si todavía alguno tiene, que lo tiene, sino que tiene que aprender quién es, porque se encuentra como alguien completamente alienado, enajenado, extranjerizado en un planeta que no es el suyo, en una historia que no conoce y precisamente procesando pieles humanas. El procesamiento de pieles humanas es un trabajo con un producto del que la materia prima él desconoce por completo. Sí. Nunca tuvo contacto con otro humano salvo a través de sus pieles. Él nunca vio un humano vivo. Él siempre directamente trabajó con sus pieles.
Sí, y ahí a mí me gusta no solamente la estructura del Bildungsroman, a partir de la cual entonces el personaje, el héroe, hay un momento en el que el personaje debe de algún modo, eh, la epicidad de la misión, perdón, voy a, hay, este, de algún modo hay un momento en que hacen agnoris, es decir, que debe descubrir, que debe reconocer instancias en toda historia, clásica, digamos, novelas, cuentos, es una instancia en la que el, el personaje, por ejemplo en el Quijote, Don Quijote desciende a la cueva de Monte, a la caverna de Monte, y ve el Quijote así, ve a un caballero andante, identificado, y él se ve a sí mismo, como el caballero que ya no tiene mundo, que cabalga por la Hispania, de algún modo, en un mundo en el que el medioevo ya apareció. Fer, fíjate Sí, si no se te enchufó un poco porque se escuchaba mal recién. A ver. puede ser también la conexión de ambos, Ahora, etcétera. perfecto. Sí. Ahora sí, sí. No te quería Ah, interrumpir, pero sí. ahora se escucha Estaba perfecto. diciendo tantas verdades. Este, pero, pero, digo, a mí me gustan esos momentos del personaje en el que hay una revelación y que precisamente Mm, aquello que se revela es su propia naturaleza. Eh, en Superman, esta naturaleza se le revela en cada acto de salvación que realiza de un humano, por ejemplo. En el caso de... mira, se nos escucha bien. Este, en el uh, caso de Inker, esto es un proceso. Quiero decir que en Superman no hay historia. claro, En Superman la salvación es atemporal de algún modo. Inker es un proceso. Sí, es un superhéroe actual. claro. Y sí, y yo pensaba también con Mircea Eliade, ¿no? Mircea Eliade, esto que yo decía, divide religiones uránicas y religiones telúricas, es decir, religiones que son de la Tierra, y no del planeta Tierra, sino que se relacionan con los elementos de la Tierra, las aguas, la luna, de hecho también, es decir, todo aquello relacionado con el movimiento de lo que sería la Pachamama. Hay religiones telúricas y hay religiones uránicas. Las religiones uránicas bien se relacionan con el cielo, con el sol especialmente, es decir, es la separación entre lo femenino y lo masculino, ¿no? Entre, la religión uránica es el cielo padre, la religión telúrica está relacionada en general con la tierra, con lo generatriz, ¿no? Y acá hay una diferencia, porque a Superman lo encontramos en el cielo. Sí. Ahí no sé si yo veo, se te corta un poco, pero ahí está, ahí está. A Hola, ¿me Superman está escucha bien? allá. Sí, 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 se corta un poco, me parece. Yo creo que esto es un hackeo es un hackeo, me parece, eh, nos quieren de interrumpir aquí. el Pentágono no quiere que hables. No, no, claramente. No nos no van a detener. Hay verdades que no se van a poder callar. Y esto se lo decimos tanto a Donald Trump como a Barack Obama y a Putin. Y a A cada Zuckerberg. uno de ellos, sí, a cada uno les decimos que esto se terminó, que vamos a revelar cada uno de los detalles de historias alienígenas que no conocemos, tanto como la aproximación del planeta Nibiru, Ah, que sí. porta sobre sí y que está por llegar un cargamento de reptilianos que evidentemente va a provocar un apocalipsis. Por eso, las inmundas aventuras ocurren en el año 2052, Mm, en una Buenos Aires posapocalíptica en el año 2052, y ellos son los que están por venir. claro. Y sí. Ahora, Ese la ellos censura. están, por lo pronto, ellos están, se fueron, pero están entre nosotros. Y Mm. nosotros no nos vamos a callar. No, no, en absoluto. No sé si hay algo más.
que se puede decir de... Sí, perdón. Estaba diciendo yo lo de la religión telúrica y uránica, y es porque a Superman lo encontramos en los cielos. Es decir, que es una estrella, un avión, es decir, que no me acuerdo la definición, ¿no? Está en los cielos, y Inker, las aventuras transcurren en lo más profundo de las alcantarillas de Buenos Aires. Claro. Acá hay una pregunta importante también que acaban de hacer. Sí. ¿Por qué es esencial la dimensión temporal en sus aventuras? Oh, Bueno, ahí todavía no hablamos de eso, pero sí, tiene... sí. A mí me gusta pensar en que, primero en la estructura narrativa, ¿no? Y especialmente en una estructura que se utilizaba en el siglo XVI y XVII, que es la del Mise en Abîme, es decir, la estructura y la macroestructura. Algo que en análisis del discurso ahora es común, ¿no? Pero pensar en la historia dentro de la historia y dentro de la historia. Y en ese sentido, algo que aparecería en Dark, ¿no? El problema no es cuándo, sino en qué mundo. Entonces, el problema en las inmundas aventuras no es precisamente el problema temporal, no obstante lo es, sino, sino el problema de la interrelación de los mundos. A través de algún tipo de agujero de gusano, en este caso a través de una macroestructura que lo que nos presenta es la ruptura del tiempo y la apertura de una especie de agujero de gusano entre Dusmort y Buenos Aires, entre dos espacios completamente distintos, pero es decir, la ruptura del tiempo, sí, pero la ruptura del tiempo abre lugar a la interconexión de dos espacios. Y entonces uno podría pensar el tiempo de distintas perspectivas, ¿no? Pero en este caso, digamos, cómo las historias se suceden de manera, hay una transposición de historias y de tiempos, de algún modo, y también de espacios. Y lo que sucede en Buenos Aires en ese 2052 es algo que en lo que está interviniendo además otro espacio y a su vez otro espacio. Es decir, yo lo pienso esto porque si hay algo que el pensamiento en general del siglo XX privilegió es la dimensión del tiempo. Y, digamos, muchos autores no hablan. De hecho, cuando vemos los problemas de Flash, que son problemas del tiempo, y por qué pensar que un hombre que va más rápido que la velocidad de la luz y pesa 50 kilos no puede detonar la Tierra, es decir, debería hacerlo, creo, supongo. La física de las historietas no es tal, pero hay algo que incorporó la literatura argentina, es la dimensión del espacio. No importa cuándo, sino desde dónde. Y entonces, quiero decir, ¿desde dónde hablamos? Es decir, ¿cuál es la geolocalización? ¿Cuál es el sitio desde el cual estamos hablando? Bueno, y al margen de eso, bueno, quería decir entonces, ¿no? Que lo que sucede que hay otro conflicto aparte, además de él, que ya está planteado. Ahí... Sí, sí. Y que las alcantarillas, de algún modo, nos están mostrando es que hay un Superman que es un semidios solar y hay un Inker que tiene que realizar un proceso de aprendizaje que es muy similar al que sucedía en las religiones muy antiguas, en Mesopotamia, en Egipto con Osiris, que es el camino de la semilla. Inker es como una semilla, de algún modo, que se sume en los infiernos de Buenos Aires, incluso, y donde va enfrentando distintos obstáculos de algún modo, y no sabemos qué es lo que va a suceder todavía, pero se sume, es un proceso de aprendizaje en el que ya una vez en los infiernos vence distintos tipos de obstáculos y donde se va realizando, porque se va autoconociendo y conociendo a los otros, conoce a los humanos por lo pronto, conoce a Lucio Miranda, un gaucho. Exacto. Sí. Increíble que justo haya sido un gaucho, ¿no? Digo,
En una Buenos Aires futurista apareció un gaucho, ¿quién lo diría, no? Eso estaba Eso, interesante. eso es lindo. Yo pensé en eso especialmente por Guiraldes, por Ricardo Guiraldes. Cuando Ricardo Guiraldes habla cuando Borges habla de Don Segundo Sombra, del gaucho de Don Segundo Sombra, estamos en 1924, no hay gauchos. Ya no hay más gauchos, hay peones de estancia en cualquier caso, pero no hay un gaucho que cabalgue la pampa como los que escribía Guillermo Enrique Hudson, ¿no? No existe eso, no existe, de hecho ya el Martín Fierro ya no es un gaucho, no son caudillos o montoneras en la pampa o en la llanura de Buenos Aires. Y, y este gaucho, Lucio Mirán, en realidad, ¿qué hay de él que sea gaucho? Él es un gaucho, en realidad era un hipster de Palermo, Claro, que, que cree que debe preservar la historia de Argentina, que ya ha sido un reino tantas veces caído, pero esta vez parece que no ha sobrevivido. ujú. Este, Ignacio Palomino nos cuenta, ¿no? Este reino de Argentina que fue gobernado en última instancia por Mosca, el No personaje. solo que es un... Volvamos al gaucho, que no dijimos algo importante, que es amante de la tecnología además. Es un Sí, gaucho... sí. Es un gaucho que por lo pronto, digamos, actúa de gaucho, que tiene que Mm, aprender a hablar como gaucho y que, digamos, como cualquier gaucho que surge de Palermo, ama la tecnología y tiene a su propio burro, un burro, porque mecánico. tampoco es un caballo. No, es un burro, es verdad. No, no llega a ser caballo. Un burro cibernético, ¿no? Mm, Este, ahora, bueno, entonces ahí para mí esa es una decisión radical con respecto a cualquier narrativa de superhéroes. Pensar si es un superhéroe totalmente idealizado en los cielos o si es un héroe en el barro. Eso mm, nos está marcando unas diferencias. El Guasón es un héroe del barro, un antihéroe en cualquier caso, pero que claro. los valores morales absolutos, objetivos para él, no existen, tienen sentido, carecen de sentido. De modo tal que entonces digo, los héroes, los héroes, y ahora pensar también, Pilar nos había preguntado, ¿es un héroe o un antihéroe? Mira, se Eh, está contestando la pregunta, sí, me parece que está más encaminado al antihéroe. Está encaminado hacia el antihéroe en los términos de formación de sí mismo como un héroe. ¿Qué Mm, quiero decir? Que a mí esto es lo que sí, me gusta incluso también de Superman. En Superman, Superman es un héroe contradictorio, porque él mm, mismo, su propia libertad, no la puede ejercer. No se puede realizar completamente, porque si él se realizara completamente, generaría temor en los humanos, claro, exacto. destruiría la Tierra. Ujú. Otra vez, tengo que estar tranquilo porque si me vuelvo loco les puedo hacer mucho daño. Otra vez. No, otra vez. Y eso me Conviene parece lo que valioso, no, que no se altere porque, demasiado Superman porque pero ese es puede su ser poder peor en realidad. Sí, su que Lex poder está en el Luthor. sacrificio. Claro, pero su poder está en sacrificarse a sí mismo, o parte Ahí de va. sí mismo. Y eso es un héroe. Digo, Mm, wow, que un héroe tenga que limitarse a sí mismo para no ejercer todo su poder, mm. digo, eso es lindo, pensando en que Superman en términos generales hoy es un héroe un poco olvidado y que sus películas en general nunca han recibido algún tipo de consenso con respecto, bueno, esta es una buena película, comparado con lo que sucede con el Guasón, por ejemplo, ¿no? La Liga de la Justicia también tiene sus problemas, eh, como películas, quiero decir, ¿no? Es decir, el relato hoy de un hombre que todo lo puede, o de un superhéroe que todo lo puede, eh, parece que tiene sus problemas. Mm. Este, otro asunto que a mí me interesa es el de pensar en la máscara.
En general en la En literatura, la identidad. sí, es decir, sí, pero también pensando en que las dicotomías, estas dicotomías héroe-antihéroe, hoy ya no nos sirven mucho para pensar en una mitología. Ah, la kriptonita. En pensar en una mitología entre buenos y malos, por ejemplo. En un mundo como el de hoy, los términos bondad y maldad son relativos. Y Mm, los términos héroe y antihéroe no son absolutos. Digamos, por ejemplo, tomemos a un Superman comunista. ah, Bueno, ¿es un héroe o es un antihéroe? ¿Desde dónde? Por eso claro. es interesante pensar en la lectura, ¿no? ¿Desde Contexto, ¿no? dónde? El contexto a veces lo es ¿Cómo? todo, ¿viste? Sí, por eso, la contextualización del pensamiento hace que los términos se relativicen. Digamos, Mm, bueno, ¿el héroe qué valores defiende? mm, Y eso, en general, Superman, quiero decir, Superman no conoce el trabajo. Él es periodista, pero necesariamente, ¿por qué es periodista? ¿Por qué trabaja o hace que trabaja de periodista? mm. ¿Por qué? Supongo que para estar al tanto de lo que está pasando, ¿no? Como una especie de decir, bueno, a ver a Yo quién tengo que creo, salvar. sí, yo creo que, o en general es algo que está en la discusión sobre Superman, ¿no? Él no requiere de Liga de la Justicia, no necesita de la Liga de la Justicia, no necesita de los humanos y no necesita del planeta Tierra para existir. El tipo se va hasta el sol, este, entró en la década de los 70 a las profundidades del planeta Tierra. Él no necesita de nadie para existir por sí mismo. Y sin embargo, hay una debilidad en Superman y es la de necesitar la integración humana. Él parece que si no existen humanos, él no se puede realizar a sí mismo. Por lo pronto hay una necesidad del otro, al parecer. Claro, sí, Pero, y yo veo aparte que sí, de decidir protegerlos, ¿no? O sea, él ya tomar en conciencia que son, digamos, unos seres inferiores, podría decirse. No sé cómo ya los vería. en la interpretación, claro, en la interpretación de Tarantino es, él ve Superman a los hombres como débiles, cobardes, y entonces él no obstante los necesita. Ahora, digo, no necesita trabajar, pero lo hace. Mm. Esto es como digo, Ricardo Ford. No necesita trabajar, pero aparentemente Pero, buscaba el reconocimiento de los otros. Eh, algo pasa ahí. y Y en todo, el caso, a él le sirve para justamente el disfraz, o sea, si no, por lo menos el disfraz de, digamos, estereotipo adulto le funciona, si no sí, de hombre de clase sí, media, digamos. y es linda la historia del disfraz, que empieza en el siglo XVI en la literatura española, empieza, por ejemplo, en Calderón de la Barca, bueno, y otros. Y es lindo, ¿no? Pensar en que él necesita un disfraz para poder integrarse al mundo, para poder Mm, insertarse en ese juego de roles de algún modo. Lo que sucedería en cualquier caso con Inker, él que es distinto esto, porque él no tiene disfraz, no existe este no, desdoblamiento, no existe este desdoblamiento entre, de algún modo, aquel que trabaja de humano, en un rol humano, y aquel que es un superhéroe alienígena. Él trabaja siendo alienígena, y mm, por lo pronto trabaja. Y no es que tenga la necesidad de trabajar, sino que es obligado a no, trabajar claro, como esclavo. completamente. Él, Sí. ujú, Este, de tal manera que entonces yo veo ahí hay una diferencia que es linda en pensar que hay un hombre, un superhombre que, digo, el trabajo lo hace por hobby, de algún modo, porque si él se hubiera querido integrar como humano, no tenía la mm, necesidad de trabajar. Digo, yo si soy un superhéroe y tengo la potencia de destruir el planeta, y me quiero integrar con los humanos, por lo pronto, digo, voy mm, a Costa de Marfil, junto 7 diamantes y me tiro en una reposera
Claro. Porque soy Que vas completamente volando, ridículo. claro. Podés recorrer Sí. el mundo en una semana, que vas volando de acá para allá. Y de algún modo me integraría como lo hace Batman, que lo hace Mm. desde la opulencia. Bueno, ahora que lo mencionas a Batman, él tampoco necesita trabajar. Él ya nació en una familia millonaria. Él ya, Sí, está bien, quedó huérfano, pero lo demás lo heredó. Ahí está, sí, más parecido a Ricardo Ford, ¿no? Batman. sí, sí. Y más al zorro también. Y más, Este, claro, que es gente que, digo, salva a otras personas, pero por hobby. porque Y le sobra el tiempo. sí, básicamente Podría sí. ser. Ah, bueno, vamos a... Lo cual no Y me eso es parece mal, ojo, está buenísimo. no, Si te no. sobra el Digo, tiempo, es genial. un Bill Gates que le sobra el tiempo. Ahora, y hace cosas que nosotros creemos que Claro. es. Ahora, en el caso de Inker, digo, ahí está la localización. Este Inker necesita trabajar y es obligado a trabajar y no Mm, tiene alternativa. claro. Digo, Sí, que sí, se sí. entiende. Digo, Y hay creo una que esta situación diferencia. demasiado, o sea, él, al margen de todo, él no quiere saber nada. No solo eso, sino que se encuentra tan alienado, enajenado, extranjerizado con respecto a lo que hace, que de algún modo se pregunta por qué sentido tiene la propia existencia. Esta es la fase de algún modo existencialista de la Eso, historieta, ¿no? creo que esa cuestión es disparadora de la historia, porque no, antes de eso, no, el personaje no arrancaba, seguía la misma rutina, digamos, seguía atrapado en el mismo... Sí, hay detonantes, pero los dos, tanto Superman como Inker, están solos. Mm, Digo, hay un asunto ahí relacionado con la soledad. Superman es el último hijo de Krypton. Inker es aparentemente todavía es el último hijo de Luanda. mm. Este, y eso es algo que de algún modo en Inker se manifiesta de modo interpretativo y reflexivo, pero en Superman no hay una reflexión acerca de su propia soledad, Mm. pero sí la actúa, intentando integrarse en el mundo de los humanos. Claro, en ese sentido es como que llega digamos, compensar esa soledad, ¿no? Sí, y las características de la personalidad de, de Inker. Es lindo esto. Pensando en que, a ver, si, pensando en Superman, por lo pronto, si uno tuviese que pensar en Superman, tendría que pensar en algo así como en un dios. Es extraterrestre en cuanto que es la voz incluso de Dios. Como voz de Dios es un ángel casi, en la voz judía, ¿no? Hebrea. Este, y cómo pensar, como un autor piensa a un héroe que todo lo puede. Digo, ¿cuáles son los problemas de ese personaje? ¿Se entiende, no? Es Claro, un reto muy dificultoso. Es un reto muy dificultoso de pensar a un personaje que sea muy similar a Dios. Porque y yo creo que entonces, por eso inventaron la kriptonita, porque, o sea, prácticamente los problemas que tendría Superman o son cotidianos de cómo ocultar su identidad y después está la kriptonita, o de sí, cómo es el día a día con los humanos, de no pasarse de rosca con el saludo, el apretón de manos y listo. Como, su problema es el exceso, no es la falta. Y el problema de Inker es la falta. mm, A Inker claro, no tiene fuerza, por lo no pronto, tiene, porque es un petizo. claro, claro. Aparte es muy flaquito, es flaquito, petizo, cabezón. ¿Vos en qué pensaste cuando dibujaste a Inker? Y un poco, a ver, yo me imaginé un poco a mí, para ser franco. ¿Qué sé yo? Sí, a veces me gusta pensarlo a Inker como,
Es medio aniñado también. Me gusta verlo frágil y al mismo tiempo no. Eso es lo que quería lograr en él. O sea, que parezca un personaje frágil, pero al mismo tiempo muy fuerte. Que incluso, o sea, yo creo que también va por el lado de la simpatía, ¿no? Los dientes grandes, los ojos grandes, bien gestual. Pero ahí ya estoy entrando en la parte de diseño, ¿no? Sí, 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 Mm. importante. Pero Pero, es decir, cuando uno ve a Superman, no piensa en mm, debilidad. no, no, de hecho él está completo. Inker incluso está mutilado. Él es un personaje mutilado. A él le cortaron la nariz. Sí. Eso también es como... Y no le cortaron en cualquier momento la nariz, sino durante el No, nacimiento. sí, Eh, sí. Eso es Esa, relevante. Sí, mm, eso también es un factor importante, digamos, para la autoestima del personaje, ¿no? Que tiene, acarrea un montón de cosas. sí, porque ya era un dicho en Buenos Aires a principios de siglo, guárdate de aquellos marcados por Dios. Eso aparece en Roberto Art, en El juguete rabioso, con Silvio Astier, guárdate de aquellos marcados por Dios. Este, porque por algo están marcados, quiero decir, ¿no? Y en el caso de Inker, durante su nacimiento en Luanda, los Gulhams le arrancan la nariz. Mm, Entonces ya está mutilado. Y no es la nariz, digamos, para mm. las culturas en general muy antiguas en Egipto, es el lugar por donde se recibe el alma. Se recepta el alma porque es el lugar del aliento. El alma se Incluso, expira por la eh, boca y se recibe por la nariz. mm, incluso era, creo que tengo entendido que también era la creencia popular era que el alma salía por la nariz también Sí. cuando fallecía. Pero ahí hay un símbolo que nosotros utilizamos y que eventualmente le será dado desde Dusmor, que es el Ang, que es esta cruz ansada egipcia, que Mm, Ang, de ese término Ang, es una aspiración. Solamente lo podían utilizar algunos dioses, Isis, Osiris, Set y Neftis, que era el mm, símbolo de la aspiración, era el símbolo de la vida. Y mm. necesita, bueno, se nos acabó el tiempo, Santiago. Este, Ah, ah, bueno, vamos a tener que embriagarnos ahora un poco. Este, sí, bueno, se nos terminó. Así que después volveremos a hacerlo en otro momento. 11, dale, 10, no, en otro momento seguimos sí, sí. con 6, 5, 4 y se nos va. Adiós, Superman. Adiós.